La mañana del 12 de mayo de 2019 comenzó como cualquier otra en el resort Emerald Atoll en Bora Bora. El sol se elevó sobre aguas cristalinas, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja. El personal del resort se movía silenciosamente, preparando el desayuno y ordenando los terrenos del exclusivo paraíso vacacional. Malia, una joven camarera, avanzaba por el pasillo de madera que conectaba los bungalows sobre el agua. Había estado trabajando en el resort durante 3 años y amaba las tranquilas mañanas. Pero cuando se acercó al bungalow 16, algo se sentía mal. El cartel de no molestar había estado colgado allí durante casi 24 horas. La política del resort requería que el personal verificara las habitaciones después de un periodo tan largo. Malia golpeó suavemente. Sin respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Todavía nada. Usando su llave maestra, Malia abrió la puerta lentamente. «Servicio de limpieza», gritó. Las palabras murieron en su garganta cuando entró. El hermoso bungalow, que normalmente costaba $2,000 por noche, estaba en ruinas. Los muebles estaban volcados, el vidrio roto por todo el suelo. Y allí, tendido junto a la cama, estaba el cuerpo de una mujer. Los gritos de Malia hicieron correr a seguridad. Lo que encontraron los perseguiría para siempre. Catherine Armon, una turista estadounidense de 63 años en su luna de miel, yacía muerta en el suelo. Su cuerpo mostraba marcas de golpes brutales. Sus manos estaban cortadas y magulladas por tratar de defenderse. Cerca de su cuerpo yacía una estatua de madera rota, tallada en estilo tradicional polinesio, ahora manchada de sangre. Más perturbador aún fue lo que encontraron después. Richard Armon, el esposo de 68 años de Catherine de apenas 2 semanas, estaba sentado tranquilamente en la terraza privada con vista a la laguna. Estaba bebiendo café, mirando el agua como si nada hubiera pasado. «Señor, ¿qué pasó aquí?», preguntó el guardia de seguridad, con voz temblorosa. Richard apenas levantó la mirada. «No sé a qué te refieres». Catherine debe haberse caído. Pero la escena contaba una historia diferente. Ninguna caída podía explicar las salpicaduras de sangre en las paredes, las heridas defensivas en los brazos de Catherine, o los múltiples puntos de impacto que mostraban que había sido golpeada una y otra vez. La policía llegó en menos de 1 hora. La pacífica isla, conocida por el romance y el lujo, era ahora el sitio de una investigación de asesinato. El oficial Toma, que había vivido en la isla toda su vida, nunca había visto nada igual. «Señor Armon, ¿puede decirnos qué pasó anoche?», preguntó Toma. La historia de Richard estaba llena de agujeros. Primero, afirmó que habían tenido una noche tranquila en el bungalow. Luego dijo que Catherine había estado bebiendo mucho y podría haberse lastimado. Más tarde sugirió que un intruso debió haber entrado mientras él dormía en la terraza. Mientras tanto, los equipos forenses fotografiaron la escena. El médico forense notó que Catherine había estado muerta durante al menos 8 horas. El ataque había sido salvaje y prolongado, durando quizás 20 a 30 minutos. La estatua de madera, una pieza decorativa del bungalow, era el arma homicida. Las imágenes de seguridad del resort contaban su propia historia. Mostraban a Richard saliendo del bungalow 3 veces separadas durante la noche, a las 11:45 de la noche, 2:15 de la madrugada y 4:30 de la madrugada. La segunda vez, regresó llevando algo en una bolsa de plástico de la tienda de regalos del resort. Más tarde, la policía descubriría que contenía artículos de limpieza. Los huéspedes en los bungalows cercanos habían escuchado la pelea. «Comenzó alrededor de la medianoche», dijo Janet Wheeler, una turista australiana que se alojaba en el bungalow 15. «Primero eran solo voces elevadas, pero luego hubo estrépitos, como cosas siendo arrojadas. Oí a una mujer gritar, «detente», varias veces. Luego un hombre gritando algo que no pude entender. Otro huésped, Robert Chen, informó haber escuchado a una mujer decir claramente, «sé lo que hiciste, Richard». Esto fue seguido por el sonido de algo pesado golpeando la pared. Mientras la policía registraba el bungalow, encontraron el teléfono de Catherine. La última llamada intentada fue a su hijo, David, a las 11:15 de la noche. La llamada nunca se conectó. En el baño, los oficiales encontraron frascos de medicamentos recetados. Algunos eran para Richard, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Muchos de los frascos estaban casi vacíos, aunque habían sido llenados justo antes del viaje. Al anochecer,
Richard Darmon estaba bajo custodia, y el cuerpo de Catherine estaba en camino a la oficina del médico forense. Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿quién era Richard Darmon, y qué lo había llevado a tal violencia en lo que debería haber sido una luna de miel romántica en el paraíso? 6 meses antes de la tragedia en Bora Bora, Catherine Miller estaba viviendo una vida cómoda en Portland, Oregón. A los 63 años, tenía mucho de qué estar orgullosa. Durante más de 30 años, había trabajado como cirujana pediátrica, salvando innumerables vidas de niños. Aunque ahora jubilada, todavía era voluntaria en clínicas médicas y servía en juntas directivas de hospitales. Catherine había enviudado 5 años antes cuando su esposo de 35 años, Robert Miller, murió de cáncer de páncreas. Habían criado a 2 hijos juntos, David y Sarah, ambos ahora adultos exitosos con familias propias. Los amigos describían a Catherine como amable, inteligente y generosa, el tipo de persona que siempre recordaba los cumpleaños y traía sopa cuando alguien estaba enfermo. Después de que Robert murió, Catherine estuvo perdida por un tiempo, dijo Nancy Thompson, su mejor amiga de 40 años, pero reconstruyó su vida. Viajaba, pasaba tiempo con sus nietos, se unió a clubes de lectura. Le estaba yendo realmente bien. Entonces, en noviembre de 2018, Catherine asistió a una recaudación de fondos benéfica para la investigación del Alzheimer. El evento se celebró en el Museo de Arte de Portland, con entradas que costaban $500 cada una. Catherine tenía una conexión personal con la causa, su madre había sufrido de la enfermedad. Esa noche, conoció a Richard Darmon. Era encantador, absolutamente encantador, Nancy le dijo después a la policía. Alto, de aspecto distinguido con ese pelo plateado. Sabía exactamente qué decir. Richard se presentó como un ejecutivo farmacéutico jubilado. Afirmó haber trabajado para importantes compañías desarrollando medicamentos para condiciones neurológicas. Habló con confianza sobre su éxito, sus viajes y su pasión por las causas médicas. Ambos perdimos a nuestras madres por el Alzheimer, Catherine le dijo a su hijo durante una llamada telefónica el día después de conocerse. Se sintió como el destino uniéndonos. Richard tenía 68 años, también viudo, o eso afirmaba. Le dijo a Catherine que su esposa había muerto 2 años antes después de una larga enfermedad. Habló conmovedoramente sobre cuidarla en sus últimos días. Lo que Catherine no sabía, lo que nadie sabía, era que casi todo lo que Richard decía era una mentira. El cortejo avanzó rápidamente. En semanas, Richard y Catherine eran inseparables. Él la llevaba a restaurantes caros, le compraba regalos lujosos y planeaba románticos fines de semana fuera. Para Navidad, solo 6 semanas después de conocerse, Richard le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 3 quilates. Los hijos de Catherine estaban preocupados por la velocidad de la relación. Mamá, apenas conoces a este tipo, argumentó Sarah durante una tensa cena en enero. ¿Por qué no salir por un año antes de casarse? Pero Catherine sentía que había encontrado el amor de nuevo. A mi edad, no se pierde el tiempo, le dijo a su hija. Richard me hace feliz. Había señales de alarma, aunque muchas solo se volvieron claras en retrospectiva. Richard no tenía amigos cercanos que Catherine hubiera conocido. Desaparecía por días, afirmando estar visitando colegas en Seattle o San Francisco. Cuando el hermano de Catherine, un banquero jubilado, hizo preguntas sobre la estrategia de inversión de Richard, Richard se puso a la defensiva y salió furioso de la reunión familiar. Lo más preocupante era la situación financiera de Richard. Para alguien que afirmaba haber tenido una carrera tan exitosa, parecía tener fondos limitados. Había vendido su condominio poco después de conocer a Catherine y se mudó a su espaciosa casa en el barrio West Hills de Portland. 3 meses después de iniciar su relación, Richard le pidió a Catherine que lo agregara a su cuenta corriente, alegando que sería más conveniente para los gastos del hogar. Le dije que no lo hiciera, dijo Nancy, pero Richard tenía una respuesta para todo. Dijo que sus activos estaban invertidos a largo plazo, que su asesor financiero estaba reestructurando su cartera. Catherine quería creer. 2 semanas antes de la boda, Richard le pidió a Catherine que transfiriera $250,000 a una cuenta de inversión conjunta que había abierto. Lo presentó como una oportunidad en una prometedora empresa de biotecnología. Catherine, que tenía ahorros significativos de su exitosa carrera médica y del seguro de vida de su difunto esposo, aceptó. Cuando el hijo de Catherine, David, sugirió un acuerdo prenupcial, Richard pareció ofendido. Lo volteó contra Catherine, recordó David. La hizo sentir como si lo estuviera tratando como un cazafortunas. Mamá terminó disculpándose con él. A medida que se acercaba la boda,
Catherine comenzó a encontrar pequeñas inconsistencias en las historias de Richard. Una vez, mencionó una compañía farmacéutica donde él afirmaba haber trabajado, y él dio una versión completamente diferente de su papel allí de la que había dado antes. Cuando ella lo cuestionó al respecto, él se enojó, acusándola de no confiar en él. Después de estas discusiones, Richard se volvía extremadamente arrepentido, a menudo trayendo regalos o planeando veladas especiales. Era como si pudiera encender y apagar el encanto como un grifo, observó Nancy. La boda tuvo lugar el 25 de abril de 2019 en la iglesia de Catherine en Portland. Fue más pequeña de lo que sus hijos habían esperado. Richard había sugerido limitar la lista de invitados a familiares y amigos cercanos. Más tarde, los investigadores se darían cuenta de que esto era para minimizar el número de personas que podrían hacer preguntas sobre su pasado. En la recepción de la boda, celebrada en un hotel de lujo del centro, Richard tuvo un arrebato que perturbó a muchos invitados. Cuando un camarero derramó accidentalmente agua sobre la mesa, Richard agarró el brazo del joven con la fuerza suficiente para dejar marcas, siseando que era un idiota inútil. Catherine intervino rápidamente, disculpándose con el camarero y llevándose a Richard. Explicó a los invitados preocupados que Richard había estado bajo estrés planeando la boda. Después de la boda, la hija de Catherine, Sarah, encontró el diario de su madre mientras ayudaba a limpiar la casa. Varias entradas recientes la preocuparon. Richard estuvo en el teléfono durante 1 hora en el patio trasero hoy, había escrito Catherine 3 semanas antes de la boda. Cuando le pregunté con quién estaba hablando, dijo que solo eran colegas del trabajo, pero él ya no trabaja. Cuando señalé esto, se enojó y salió de la casa. No regresó hasta después de la medianoche. Otra entrada decía, encontré un frasco de prescripción en la chaqueta de Richard. El nombre en él no era Richard Armon, sino Richard Hamilton. Cuando le pregunté al respecto, dijo que la farmacia cometió un error. ¿Pero por qué se equivocarían con su apellido? Sarah le mostró el diario a su hermano, pero decidieron no confrontar a su madre justo antes de su boda. Pensamos que hablaríamos con ella después de la luna de miel, dijo Sarah, con la voz quebrada. No queríamos arruinar su día especial. ¿Cómo podríamos haber sabido? Catherine siempre había soñado con visitar Italia. Tenía libros sobre la Toscana en sus estanterías y clases de cocina italiana en su lista de deseos. Así que cuando llegó el momento de planear la luna de miel, naturalmente sugirió Roma y Florencia. Richard lo rechazó inmediatamente, recordó Sarah, quien había estado presente durante la conversación. Estaba extrañamente firme sobre ir a Bora Bora en cambio. Mamá se sorprendió porque él nunca había mencionado querer ir allí antes. Richard afirmó que quería darle a Catherine la máxima experiencia de lujo. Insistió en reservar uno de los resorts más exclusivos de la Polinesia francesa, el Resort Emerald Atoll, famoso por sus bungalows privados sobre el agua y su clientela de celebridades. Lo que parecía un gesto romántico tenía un propósito más oscuro. Bora Bora era remoto. Los bungalows sobre el agua estaban separados unos de otros, ofreciendo privacidad pero también aislamiento. Y la Polinesia francesa tenía jurisdicciones legales diferentes a las de Estados Unidos, lo que podría complicar cualquier investigación. Richard se encargó de todos los arreglos de la luna de miel él mismo. Reservó el bungalow 16, el más aislado al final del pasillo. Pagó extra por un paquete de privacidad que incluía comidas entregadas en la habitación en lugar de tomarlas en los restaurantes del resort. Solicitó específicamente un servicio mínimo de limpieza. 2 semanas antes del viaje, Richard compró una póliza de seguro de viaje para Catherine. Incluía un beneficio por muerte accidental de $2 millones, con Richard como único beneficiario. El agente de seguros más tarde recordó haber pensado que era inusual que alguien asegurara solo a su cónyuge y no a sí mismo también. El 8 de mayo de 2019, Catherine y Richard llegaron a Bora Bora después de un largo vuelo desde Portland a través de Los Ángeles y Tahití. El personal del resort recordó más tarde que mientras Catherine parecía emocionada, admirando la impresionante laguna azul y tomando fotos, Richard parecía tenso y distraído. No parecían como la mayoría de los recién casados, dijo Tassi, el capitán del barco que los transportó al resort. La mayoría de las parejas no pueden quitarse las manos de encima. Estos dos apenas hablaron durante el viaje. Los primeros 2 días pasaron sin incidentes. Catherine llamó a su hija el 9 de mayo, describiendo las hermosas puestas de sol y los peces coloridos nadando bajo su bungalow. Es el paraíso, cariño, dijo. Solo desearía que tu padre hubiera podido ver este lugar. El 10 de mayo,
algo cambió. Un miembro del personal del resort que llevaba el desayuno escuchó lo que parecía una discusión. Más tarde ese día, Catherine visitó la tienda de regalos del resort sola. El empleado notó que parecía molesta y había estado llorando. Esa noche, la pareja fue a uno de los 5 restaurantes de Emerald Atoll para cenar. Varios otros huéspedes estaban presentes y más tarde proporcionaron relatos de lo que sucedió. Estaban sentados en una mesa con vista al agua, dijo Michael Bronson, un turista de Canadá. Al principio, todo parecía normal. Luego la mujer, Catherine, comenzó a mirar el teléfono de su esposo mientras él estaba en el baño. Cuando regresó, todo su comportamiento había cambiado. Lo que Catherine encontró en el teléfono de Richard nunca ha sido confirmado, pero según los testigos, ella lo confrontó en la mesa, su voz elevándose lo suficiente como para que los comensales cercanos pudieran escuchar fragmentos de conversación. «Has estado mintiéndome desde el principio», dijo. «¿Quién es Elizabeth? ¿Y por qué estabas buscando cómo eliminar tu nombre de una base de datos policial?» Richard trató de callarla, agarrando su muñeca a través de la mesa. Catherine se apartó y se puso de pie. «No me toques», dijo claramente. «Voy a llamar a David cuando regrese a la habitación. Este matrimonio se acabó». Ella salió del restaurante, caminando rápidamente por el sendero hacia su bungalow. Richard se quedó atrás, pidiendo otra bebida en el bar. Las cámaras de seguridad mostraron a Catherine regresando al bungalow 16 a las 9:22 de la noche. Richard permaneció en el bar durante casi 3 horas, consumiendo al menos 6 whiskies escoceses según el cantinero. Entabló una conversación con una joven que viajaba sola, diciéndole que era viudo en un viaje de negocios. La mujer, incómoda con su comportamiento cada vez más atrevido, eventualmente se fue. A las 11:15 de la noche, Catherine intentó llamar a su hijo David en Portland. La llamada no se conectó debido al mal servicio. Lo intentó de nuevo a las 11:18 de la noche, pero esta llamada también falló. A las 11:30 de la noche, envió un mensaje de texto en su lugar: «Necesito hablar urgentemente. Richard no es quien dice ser. Encontré cosas inquietantes. Te llamaré por la mañana». David estaba dormido cuando llegó el mensaje. No lo vio hasta el día siguiente, demasiado tarde para ayudar a su madre. Las imágenes de seguridad mostraron a Richard regresando al bungalow a las 12:05 de la madrugada del 11 de mayo. Los huéspedes en bungalows cercanos informaron haber escuchado voces elevadas casi inmediatamente. El hombre estaba gritando algo como: «¿Qué estabas buscando? No tenías derecho», recordó Janet Wheeler en el bungalow 15. La mujer estaba llorando, diciendo que ahora lo sabía todo. Robert Chen, alojado en el bungalow 17, escuchó a Catherine decir claramente: «Sé lo que hiciste, Richard. Sé lo de las mujeres en Arizona y Florida». Lo que siguió fue descrito por los testigos como aterrador. Los sonidos de una lucha violenta comenzaron alrededor de las 12:30 de la madrugada. Los muebles fueron volcados. El vidrio se rompió. Los gritos de Catherine fueron escuchados por al menos 3 huéspedes diferentes. «Al principio pensé en llamar a seguridad», admitió Janet Wheeler con lágrimas, pero luego se quedó en silencio alrededor de la 1 de la madrugada, y me convencí de que solo era una mala discusión. «Nunca me perdonaré por no hacer esa llamada». El silencio fue temporal. Alrededor de la 1:15 de la madrugada, los sonidos de lucha se reanudaron, aún más violentos que antes. Robert Chen describió haber escuchado golpes sordos, como si alguien estuviera siendo arrojado contra la pared. Estos continuaron hasta aproximadamente la 1:45 de la madrugada, cuando todo quedó en silencio. Las imágenes de seguridad mostraron a Richard saliendo del bungalow a las 2:15 de la madrugada. Fue a la tienda de regalos del resort abierta las 24 horas, donde compró artículos de limpieza, vendajes y una camisa nueva. El empleado nocturno notó marcas de arañazos en su cara y brazos, pero no lo cuestionó. Richard regresó al bungalow a las 2:28 de la madrugada. Durante las siguientes 2 horas, no se escucharon sonidos desde el interior. Salió de nuevo a las 4:30 de la madrugada, caminando hacia la playa del resort donde se sentó solo hasta el amanecer. A las 7:15 de la mañana, regresó al bungalow y se posicionó en la terraza, donde el personal lo encontraría más tarde. Mientras la luz de la mañana se filtraba en el bungalow 16, iluminaba las secuelas de una violencia indescriptible. Catherine Armon, quien había pasado su vida sanando a otros, yacía muerta en el suelo, su cuerpo llevando las marcas de un ataque prolongado y salvaje. Y afuera,
mirando tranquilamente las aguas tranquilas de la laguna, estaba sentado el hombre que había prometido amarla hasta que la muerte los separara. La investigación del asesinato de Catherine Armon comenzó como un caso simple de violencia doméstica. La evidencia contra Richard era abrumadora, la sangre en su ropa, los testimonios de los testigos, las imágenes de seguridad que mostraban su comportamiento sospechoso durante toda la noche. Pero a medida que los detectives profundizaban, descubrieron una verdad mucho más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. Todo comenzó con una simple verificación de antecedentes. Cuando las autoridades de la Polinesia Francesa contactaron al FBI para obtener información sobre Richard Armon, recibieron una respuesta desconcertante. No había registro de un Richard Armon que coincidiera con su descripción y edad. Su número de seguro social pertenecía a un hombre que había muerto en 1994. Richard Armon era una completa fabricación. El análisis de huellas dactilares reveló su verdadera identidad, Ronald Emsworth, un estafador de 68 años con una historia que se extendía por décadas. Emsworth había estado en el radar del FBI desde 2010, aunque nunca había sido capturado. Era sospechoso en relación con las muertes de otras dos mujeres, ambas viudas mayores y adineradas que se habían casado con él poco antes de sus muertes. La primera fue Elizabeth Crane, una desarrolladora inmobiliaria de 61 años de Scottsdale, Arizona. En 2011, se casó con un hombre que se hacía llamar Richard Hamilton, solo 3 meses después de conocerlo en un evento benéfico. 6 meses después, Elizabeth murió en lo que se dictaminó como un ahogamiento accidental en su piscina. Hamilton cobró $1,5 millones en seguro de vida y desapareció. La segunda fue Meredith Lansing, una abogada jubilada de 65 años de Naples, Florida. En 2015, se casó con un hombre encantador que se hacía llamar Robert Harrington. 4 meses después de su boda, Meredith murió por lo que parecía ser una caída accidental por las escaleras en su casa de playa. Harrington heredó su patrimonio, valorado en aproximadamente $2,300,000, y desapareció. En ambos casos, los esposos se habían ido antes de que surgieran sospechas. Para cuando las autoridades conectaron los puntos y se dieron cuenta de que el mismo hombre podría ser responsable de ambas muertes, él ya había cambiado de identidad y se había mudado a otro estado. Era metódico, dijo la agente especial del FBI Kimberly Vázquez, quien había estado siguiendo el caso durante años. Se dirigía a un tipo específico de víctima, mujeres exitosas y adineradas en sus 60 años que habían perdido recientemente a sus esposos. Usaba su encanto para apresurarlas al matrimonio, luego las mataba antes de que pudieran descubrir su verdadera identidad. Mientras los investigadores registraban las pertenencias que Richard había traído a Bora Bora, encontraron un compartimento oculto en su maleta. Dentro había un pequeño cuaderno con contenido escalofriante. Contenía detalles de los activos de Catherine, el valor de su casa, cuentas de inversión, fondos de jubilación y pólizas de seguro de vida. También incluía notas sobre sus rutinas diarias, medicamentos y relaciones familiares. Lo más inquietante eran las páginas que describían varias estrategias de salida, diferentes formas en que podría acabar con la vida de Catherine mientras minimizaba las sospechas. Los investigadores descubrieron una página en el cuaderno titulada Opciones de Bora Bora que les dio escalofríos. Richard había esbozado cuidadosamente 3 escenarios diferentes para asesinar a Catherine durante su luna de miel. El primero involucraba un accidente de ahogamiento durante el snorkel, con una nota recordándose establecer testimonios de testigos sobre sus escasas habilidades de natación de antemano. El segundo plan detallaba una caída fatal desde la terraza de su bungalow, incluyendo instrucciones para quitar parcialmente los tornillos de la barandilla para asegurar que la estructura cediera. El tercer método, y quizás el más calculador, involucraba una interacción mortal de medicamentos, con notas para traer pastillas para dormir que podrían mezclarse con alcohol para crear lo que parecería una sobredosis accidental. El error fatal de Catherine fue descubrir este cuaderno mientras Richard estaba en el bar del resort. Aún más condenatorio fue su hallazgo de su teléfono desechable oculto que contenía docenas de mensajes de texto con alguien identificado solo como L. Las comunicaciones sugerían que esta misteriosa persona servía como cómplice, proporcionando apoyo logístico e información detallada de antecedentes sobre Catherine y posiblemente otros objetivos potenciales antes de que Richard hiciera su movimiento. Los expertos en forencia digital pintaron un cuadro aún más perturbador cuando recuperaron el historial de búsqueda de la computadora portátil de Richard de las semanas previas a la luna de miel.
Las búsquedas revelaron su planificación meticulosa e intención a sangre fría. Había investigado venenos indetectables y cuánto tiempo tarda la muerte por ahogamiento, claramente sopesando sus opciones de asesinato. Otras búsquedas de estadísticas de muerte accidental en Bora Bora mostraron su intento de entender qué método podría levantar menos sospechas en su destino. Quizás lo más calculador fueron sus consultas sobre leyes de extradición de la Polinesia Francesa, demostrando su consideración de las consecuencias legales y planes de escape. La búsqueda final condenatoria, como quitar sangre de superficies de madera, sugería que la violencia siempre había sido su plan de respaldo si los escenarios de accidente fallaban. Los investigadores financieros descubrieron que Richard ya había comenzado a transferir el dinero de Catherine. El día después de su boda, había movido $100,000 de su cuenta conjunta a un banco offshore en las Islas Caimán. También había sacado una segunda hipoteca sobre la casa de Catherine usando un documento de poder notarial falsificado. Sus movimientos financieros sugieren que no planeaba matarla tan rápido, explicó la contadora forense Teresa Wong. Típicamente, este tipo de depredadores extraen dinero lentamente durante meses para evitar sospechas. Algo debe haberlo asustado, probablemente Catherine descubriendo su verdadera identidad. A medida que la investigación se expandía, las autoridades encontraron 5 mujeres más en todo el país que habían salido con Richard bajo varios nombres. Cada una describía el mismo patrón, un hombre mayor encantador, aparentemente adinerado que rápidamente proponía matrimonio. Luego comenzaba a pedir ayuda financiera debido a problemas temporales de flujo de efectivo. Diane Russell de Chicago tuvo una llamada particularmente cercana. Estuvimos comprometidos durante 2 meses cuando encontré medicamentos recetados en su bolsa con diferentes nombres. Cuando lo cuestioné, puso esa mirada fría en sus ojos que me aterrorizó. Terminé la relación inmediatamente. Una semana después, alguien entró en mi casa, pero no se llevó nada. Siempre sospeché que era él buscando algo. Quizás la revelación más impactante vino de la evaluación psiquiátrica de Richard después de su arresto. El doctor Marcus Webb, quien realizó la evaluación, lo describió como un psicópata de manual con tendencias narcisistas. Lo que destacó fue su completa falta de remordimiento, señaló el doctor Webb en su informe. Al hablar del asesinato de Catherine, mostró más molestia por haber sido atrapado que cualquier preocupación por su sufrimiento. Hablaba de sus víctimas como inversiones en lugar de personas. Richard había refinado su técnica a lo largo de años de práctica. Estudiaba obituarios para encontrar viudas recientes, investigaba sus antecedentes extensamente antes de accidentalmente conocerlas y adaptaba su persona para coincidir con sus intereses y necesidades. Era notablemente paciente, observó la agente Vázquez. Pasaba meses construyendo confianza y creando la ilusión de una relación perfecta. Sabía exactamente lo que estas mujeres querían escuchar y se convertía en lo que ellas necesitaban que fuera. A medida que se difundía la noticia del asesinato de Catherine, surgieron más conexiones. El patrón de comportamiento depredador de Richard se extendía por al menos 15 años. Antes de matar, había perfeccionado el arte de la explotación financiera, dejando un rastro de mujeres que habían perdido dinero pero escapado con sus vidas. Para las familias de Elizabeth Crane y Meredith Lansing, el caso de Catherine trajo tanto dolor renovado como una medida de justicia. El hombre que había destruido sus familias finalmente rendiría cuentas. Mamá siempre sintió que algo estaba mal con la muerte de Elizabeth, dijo James Crane, el hijo de Elizabeth. La policía cerró el caso demasiado rápido. Si hubieran investigado más a fondo entonces, Catherine podría seguir viva hoy. La extensión completa de los crímenes de Richard Emsworth puede que nunca se conozca. Los investigadores sospechan que podría haber más víctimas que no han sido identificadas. Lo que está claro es que el asesinato de Catherine Armon en el paraíso había expuesto a uno de los depredadores en serie más calculadores que las fuerzas del orden jamás habían encontrado. El juicio de Ronald Emsworth. El hombre que se había llamado a sí mismo Richard Armon, comenzó 14 meses después del asesinato de Catherine. El caso se había complicado por cuestiones jurisdiccionales, el crimen ocurrió en la Polinesia Francesa, pero la mayoría de la evidencia de premeditación y crímenes anteriores estaba en los Estados Unidos. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Emsworth primero sería juzgado en Tahití por el asesinato de Catherine. Si era condenado, cumpliría su sentencia allí antes de ser extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos adicionales relacionados con sus otras víctimas. El juzgado en Papeete, Tahití, estaba lleno cada día del juicio de 2 semanas. Los hijos de Catherine,
David y Sarah, se sentaban en la primera fila, frente al hombre que había quitado la vida a su madre. Emsport, ahora vestido con ropa de prisión en lugar de su habitual atuendo caro, no mostró emoción mientras la fiscalía presentaba su caso. Este no fue un crimen pasional, declaró el fiscal Jan Moreau en su declaración inicial. Este fue un asesinato fríamente calculado que llevó semanas, si no meses, en la planificación. El acusado seleccionó a su víctima, la estudió, se casó con ella y luego la mató cuando ella descubrió su verdadera identidad. La evidencia era abrumadora. Los expertos forenses testificaron sobre los patrones de hematomas en el cuerpo de Catherine, explicando que el ataque había continuado mucho después de que ella perdiera el conocimiento. El análisis de salpicaduras de sangre mostró que había sido golpeada repetidamente con la estatua de madera, incluso mientras yacía indefensa en el suelo. Los expertos en tecnología presentaron el historial de búsqueda en Internet de Richard, mostrando su investigación sobre métodos de asesinato y encubrimiento de crímenes. Los investigadores financieros detallaron cómo había comenzado a desviar dinero de las cuentas de Catherine días después de su boda. Lo más condenatorio fue el testimonio de los huéspedes que habían escuchado el asalto y las últimas palabras de Catherine. El relato de Robert Chen de haberla escuchado decir, «Sé lo que hiciste, Richard». Sé lo de las mujeres en Arizona y Florida, llevó a muchos en la sala del tribunal a las lágrimas. La defensa de Emsport intentó alegar locura temporal, argumentando que había dejado de tomar su medicación psiquiátrica y no tenía memoria del ataque. Esta estrategia se desmoronó rápidamente cuando los fiscales presentaron evidencia de que su supuesto historial de salud mental era tan fabricado como todo lo demás sobre él. El doctor Marcus Webb, quien había evaluado a Emsport después de su arresto, testificó que el acusado no estaba loco, era un psicópata que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El señor Emsport exhibe todos los rasgos clásicos de la psicopatía: encanto superficial, mentira patológica, falta de remordimiento, manipulación calculada de otros y un sentido grandioso de su propio valor, explicó el Dr. Webb al tribunal. Quizás los momentos más poderosos llegaron durante las declaraciones de impacto de las víctimas. David Armon habló sobre la compasión de su madre y cómo había pasado su carrera salvando vidas de niños como cirujano. Sarah describió el dolor de saber que su madre había muerto asustada y sola, a manos de alguien en quien había confiado con su corazón. Nancy Thompson, la mejor amiga de Catherine durante 40 años, se dirigió directamente a Emsport. «Ella creyó en ti», dijo Nancy, con la voz quebrada. «Te defendió ante todos nosotros que teníamos dudas. Y pagaste su confianza con crueldad inimaginable. No solo le quitaste la vida, nos quitaste nuestra fe en la bondad humana». El 18 de agosto de 2020, el jurado regresó después de solo 4 horas de deliberación. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de premeditación y crueldad extrema. 3 días después, el juez sentenció a Emsport a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras lo sacaban de la sala del tribunal, Emsport finalmente habló, aunque no con remordimiento. Miró a los hijos de Catherine y dijo fríamente, ella debería haberse ocupado de sus propios asuntos. Después del juicio, la historia de Catherine se convirtió en una advertencia que recibió atención internacional. Sus hijos establecieron la Fundación Catherine Armon, dedicada a proteger a los adultos mayores de relaciones depredadoras y explotación financiera. «Mamá hubiera querido que su tragedia ayudara a otros», explicó Sarah durante el lanzamiento de la fundación. «Pasó su vida sanando a las personas. Incluso ahora, su historia podría salvar a alguien más de un destino similar». La fundación ofrece recursos para verificaciones de antecedentes de posibles parejas, programas educativos sobre estafas románticas dirigidas a personas mayores y grupos de apoyo para aquellos que han sido victimizados. También abogan por protecciones legales más fuertes y una investigación más exhaustiva de muertes sospechosas de cónyuges ancianos. Para los huéspedes y el personal que estaban en el resort Emerald Atoll esa noche fatídica, los recuerdos siguen siendo dolorosos. El resort implementó nuevos protocolos de seguridad, incluyendo controles de bienestar más frecuentes y capacitación adicional para que el personal reconozca signos de violencia doméstica. «Solíamos pensar en la privacidad como nuestra máxima prioridad», dijo el gerente del resort Luca Tello. «Ahora entendemos que la seguridad debe ser lo primero. Si incluso una persona es ayudada debido a lo que aprendimos de esta tragedia, eso importa». Los investigadores continuaron construyendo casos contra Emsport por las muertes de Elizabeth Crane y Meredith Lansing,
aunque es poco probable que alguna vez salga de prisión. Los perfiladores del FBI estudian sus métodos para identificar mejor a depredadores similares que se dirigen a adultos mayores vulnerables. En cuanto al bungalow 16, donde Catherine pasó sus últimos momentos, fue completamente renovado y renumerado. Algunos dicen que el resort consideró demolerlo por completo, pero finalmente decidió que la transformación era mejor que el borrado. La vida de Catherine ahora es recordada no por cómo terminó, sino por las 6 décadas de bondad, sanación y amor que vinieron antes. Sus colegas médicos establecieron una beca en su nombre para aspirantes a cirujanos pediátricos. Su iglesia plantó un jardín donde ella solía ser voluntaria, y a sus nietos se les cuentan historias sobre su valiente y brillante abuela que ayudó a tantos niños. El hombre que nos la arrebató no merece ser recordado, dijo David en un servicio conmemorativo que marcaba un año desde su muerte. Pero mi madre sí. Ella me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la compasión importa. Ese es su verdadero legado. En tribunales y comunidades de jubilados, en academias de policía y centros para personas mayores, se comparte la historia de Catherine. Sirve tanto como advertencia como tributo, un recordatorio de que la confianza debe ganarse lentamente, que el amor en la vida posterior requiere la misma precaución que en la juventud, y que el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más encantadora. Lo más importante, nos recuerda a todos que escuchemos esa voz silenciosa de intuición que Catherine había oído brevemente pero trágicamente ignorado, porque a veces, esa voz está tratando de salvarnos la vida. Si estás viendo este video y reconoces señales de advertencia en tu propia relación o en la de alguien que amas, por favor busca ayuda. El número en tu pantalla conecta con recursos que pueden ayudarte de manera segura. Da me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias de crímenes reales que educan e informan. Y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué banderas rojas notaste que Catherine podría haber pasado por alto? Tu perspectiva podría ayudar a alguien más en una situación similar.